junto con este artículo que vamos a analizar de Noé Chitric en torno al tema del canon. Nosotros lo enfocamos al canon cinematográfico, pero en el campo de la literatura, ensayos sobre este tema son gigantescos. Ya lo habíamos visto con Harold Bloom. Imagínense lo que desató, la ola de ensayos que desató la postura de Harold Bloom. Y un poco este artículo de Chitrick es como los ecos, ¿no? De la aparición de ese trabajo de Bloom sobre el canon. En esta segunda parte vamos a exponer esta idea de Chitrick sobre el canon, pero sobre todo a exponer algunos conceptos que él va a ir hilvanando, conectando entre sí. Bueno, fue un crítico literario, escritor y profesor universitario argentino, con una larga experiencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires. El artículo se titula Canónica, Regulatoria y Transgresiva, donde yo resumo, para que tengan bien claro hacia dónde se dirige, los conceptos de canon y marginalidad. ¿Sí? Esa dupla de canon y marginalidad va a ir este, vertebrando el resto del ensayo. Para, para Friedrich, el canon o lo canónico sería lo regular, lo establecido, lo admitido como garantía de un sistema, mientras que la marginalidad, el otro lado de la moneda, es lo que se aparta voluntariamente o lo que resulta apartado. Ambas cosas, puede ser voluntario como involuntario y ser apartado este, por sus características. Ahí tenemos los dos grupos que trata de exponer Friedrich: lo canónico y lo marginal. La definición que maneja Friedrich aquí es clarísima. Lo regular, piensen en aquel canon griego que habíamos comentado, lo establecido, y por aquí, cuando él habla de lo establecido, lo va a conectar con el concepto de memoria cultural, lo admitido, y entonces lo va a conectar con la idea de academia o el concepto de academia. Todo esto como garantía de un sistema, mientras que la marginalidad es lo que se aparta voluntariamente o lo que resulta apartado. Eh, en pocas palabras, con un discurso. Por marginal puede entenderse, en principio, una manifestación que deliberadamente o no se sitúa fuera de las ordenanzas canónicas. Y acotación, para entender a qué se está refiriendo, pongo como ejemplo las vanguardias, ¿sí? Que aparecen como una manifestación que se opone a una tradición y se opone a lo que ha sido canonizado. La oposición es deliberada, ¿sí? Todo, toda vanguardia tiene su manifiesto donde declara la guerra abierta a la tradición. A las academias, ni que hablar. Y por lo tanto a todas las normas que aparecen como parte esa, de ese canon. Vamos a la dupla canon y tradición. Y entonces acá Sitrek plantea lo siguiente. En el canon, sus componentes proceden ante todo de una memoria cultural. Este hecho propone el tema de la tradición, que si bien parece estar inmediatamente anexado a la idea de canon, también cubre en ciertas condiciones la de la marginalidad. No necesariamente la marginalidad está opuesta a, eh, a elementos que pertenecen al canon. Es decir, los elementos, o, eh, sí, sí, las categorías que maneja el canon, ¿sí? Provienen de una memoria cultural. Y esa memoria cultural se va a relacionar con una tradición artística.
es la tradición artística. No quiere decir que tradición y canon sean lo mismo. Pero de dónde proviene la fuente de ese canon es de una tradición. La tradición obviamente excede el canon, ¿verdad? Otra dupla que plantea Citrix, canon y academia. Como los códigos componentes del canon son formas racionales de articulación social, acá lo tienen, como los códigos componentes del canon son formas racionales de articulación social, su generación y su control están en manos de enunciadores de poder. Modernamente, el mero nombre de academia ilustra la idea de fuente de producción canónica. Así que en esta dupla que plantea Citrix en torno a canon y academia, aparece en el planteo la idea, o por lo menos en este punto de vista, la idea de que eh, quienes componen los, los, la generación y el control de, de los criterios del canon están protagonizados por enunciadores de poder. Modernamente, el mero nombre de academia ilustra la idea de fuente de producción canónica. ¿Se acuerdan que a mediados del siglo XVIII no solo aparecía la ilustración, también aparecían los ensayos, la crítica sobre arte, y estaban en gran medida en un diálogo importante con las academias. La academia francesa, sobre todo las academias en general, francesas, la academia de muchos países, no solamente la francesa, surgen como guardianes de la cultura de las naciones. ¿Qué quiere decir? Guardianes de la cultura de las naciones. Guardianes en el sentido estricto de la palabra sería el carcelero, ¿no? El que permite que algo entre o algo no entre. Es el que cuida las rejas de la cultura. Es el que abre el portón o cierra el portón de la cultura, de una nación. En el sentido de que aquellas formas o expresiones incompatibles con los principios de una nación quedan afuera. Incompatible con una nación puede ser el retrato de un rey medio desgarbado, que no está acompañado de formas de exaltación, formas de prestigio, elementos de prestigio, ¿no? Bueno, la academia va a cuidar que obras de ese tipo no entren dentro del canon, dentro de la academia, de la consideración positiva de la academia. La academia era la que cuidaba, por ejemplo, recuerden que la figura del rey en una pintura representaba la presencia, o tenía la presencia del rey mismo. El rey podía hacerse presente en una asamblea, en una reunión, en X lugar, a través de un retrato. Ahora, si el retrato de un rey no se le parecía en lo más mínimo, estábamos en problemas, porque podía haber una suplantación de poder y eso no estaba bueno. Así que la academia debía vigilar todos esos aspectos, no solamente aquellos que tienen que ver con las virtudes y conceptos que defiende esa nación, también resguardar las instituciones. El modo adecuado, el modo correcto de ejecución, era parte, ¿sí?, de los valores como de las características de la pintura, ¿sí? Así que la academia vigilaba todo eso. Cuando el fortalecimiento de la burguesía con la expansión de las ideas de la Ilustración
cuando aparecen también los primeros intentos de un mercado del arte en ciudades de Europa Occidental, fundamentalmente estoy hablando, ¿no? Es que todo eso va acompañado de una crítica. Y academia y crítica no están tan lejos de el fortalecimiento del canon. De ahí viene otra dupla que plantea Gitry, que es canon y crítica. Quizás, dice él, hasta la Revolución Romántica del siglo XIX, la idea de canon ocupa todo el universo imaginario culto, pero poco a poco va siendo recortada por un nuevo tipo de discurso, la crítica, que fue pasando de su papel de vigilante del cumplimiento del canon a productor de canon ella misma. Recuerdan, la dupla anterior que había planteado Sheidrick era el de canon y academia. Pero en ese desarrollo del mercado del arte, que sobrepasa por completo las perspectivas que tenía la academia, la sobrepasa porque para la academia el cuidado iba en torno a aquellos pintores relacionados con la monarquía, ¿no? Ahora, vigilar y perfeccionar el arte de la nación puede incentivarse a través de los salones. Los salones son, digamos, el paso previo para una selección de pinturas, de obras que puedan ser adquiridas por la nación, por el rey. ¿Sí? Quienes cuidan, vigilan y seleccionan esas obras es la academia. Ahora, adosado a estos salones aparece la crítica, que pasa de un papel de apoyo a la academia, de apoyo en el sentido de seleccionar los elementos que pueden ser canónicos y marginar los otros, ¿no? Ahora pasa en el siglo XIX a un nuevo papel, la crítica, el de la canonización por ella misma. Ella es la que tiene ahora el poder, ya no la academia, ¿no? La academia, en breve, ya fines del siglo XIX, principio del siglo XX, entra en un jaque mate. Pero la crítica, que había tomado en gran medida un papel de acompañante a la academia en ese trabajo de canonización, ahora se encuentra liberada de la academia y es ella la que puede ejercer el poder de canonización. Academia, canon y academia, canon y crítica. Digamos que el camino que recorren es ese. Desde el canon, la tradición, la memoria cultural, la academia y, en época contemporánea, la crítica. La crítica, pero no solamente la crítica. A eso deberíamos agregarle, en este desarrollo del concepto que hace Chittick, ¿sí? Algún, algunos otros elementos, como por ejemplo, no necesariamente el desprestigio de la academia derivó en una especie de desaparición de instituciones semejantes a una academia. La crítica se transformó en el siglo XX, era el protagonista de la canonización. Desbancó ese protagonismo que tenía la academia. Pero hay múltiples instituciones educativas, culturales, instituciones incluso del Estado, que se mantuvieron en el rol que ocupaba la academia. En gran medida eso lo podemos ver desde la selección de los proyectos de arquitectura que se hacían desde el Estado hasta las becas que se otorgaban, hoy en día o en épocas un poco más contemporáneas, las becas, los fondos, todo eso ejerce
como elemento de canonización. Y no simplemente, ¿sí? Un papel un papel como ya desusado, ¿no? De los guardianes de la norma. Aquí el papel de estas instituciones más modernas que suplantaron la academia no solamente son cuidadoras de la norma, sino promotoras de la norma. También están en el papel de la crítica, de ellas mismas ser, como decía Schittrick, productoras ellas mismas de canon. Con este artículo, lo que más me interesaba es que si de la crítica habíamos llegado al canon, ahora con Schittrick llegábamos desde el canon, volvíamos al tema de la crítica. ¿Sí? Y fíjense que este círculo que hemos hecho eh, cierra perfecto con el artículo que nos compartió Fernanda sobre la mejor, ¿no? The Best. El artículo sobre este libro acerca de las listas de las mejores películas de la historia y todo eso. Porque es la crítica la que está protagonizando esa canonización en el mundo del cine. En el mundo, en ese artículo, The Best, este es el artículo, es el autor del libro es José Luis Garci y el autor del artículo se llama Juan Bonilla. Lo primero que explica Bonilla sobre Garci es que es colaborador en la encuesta de Sight and Sound que nosotros justamente citamos la vez pasada. Eh, Creo que usamos esta misma imagen para hablar de estas listas de los grandes films de todos los tiempos. A mí lo que me parecía interesante es esta vuelta, ¿no? Al tema de la crítica en su protagonismo sobre el tema de la canonización. Y Bonilla cita quiénes han sido para Sight and Sound o para las encuestas que realiza las mejores películas de la historia. En la encuesta que hizo en 1952, la película era Ladrón de bicicletas. En la encuesta que hizo en el 62 fue Ciudadano Kane, que como ustedes sabrán es 10 años anterior. ¿Sí? 10 años anterior. Y ese puesto del Ciudadano Kane se mantuvo desde 1962 hasta el 2012, en que el trono del canon fue adquirido por Vértigo, la película de Hitchcock. Y sucede algo que para Bonilla es asombroso, y es que en 2022 se elige como mejor película de la historia la película Jean Dillman de una directora belga que se llama Chantal Akerman. Le parece asombroso eh, porque discute la posibilidad de que esa película sea la mejor de la historia, aunque dice, si tuvieras que proponer una película realizada por una directora mujer, no entiende por qué tendría que ser Chantal Akerman, teniendo figuras como Leni Riefenstahl o Agnes Barda, o muchas otras. Pero ¿por qué justamente Chantal Akerman? Y en esta lista de estas 5 películas, de estas 4 películas, Ladrón de bicicleta, Ciudadano Kane, Vértigo y Jean Dillman, de Chantal Akerman, podemos estar seguros que los chinos no votaron, que los japoneses no votaron y seguramente los latinoamericanos tampoco. África, ni hablar, y que la formulación de esta lista canónica está construida como si fuera una lista, como una encuesta universal, ¿sí? Y que se formula además como una lista universal
pero que sin lugar a dudas no ha participado las 4/5 partes de el mundo. Y es interesantísimo que estas películas no tengan un orden cronológico, ¿no? Si Ciudadano Kane es la más antigua, debería haber estado antes, quizás después Ladrón de Bicicletas. En 2012, fíjense, recién aparece Vértigo. eh, Sin lugar a dudas, la elección de 2022 es una elección que tomó en consideración el papel del movimiento feminista, o, digamos, inclinaron su elección no por consideraciones a, digamos, los criterios de canonización tradicional, sino otros criterios aquí, que son sumamente interesantes. Es decir, la canonización tiene que ver con una obra que cumple una norma o una obra que responde a ciertos intereses. Este, Ladrón de Bicicletas, en el año 52, era una película reciente de expresión del neorrealismo italiano, del final de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Marshall, o del inicio del Plan Marshall para Europa. En cambio, Ciudadano Kane, ¿se acuerdan que yo les había contado que era una película que la Academia había rechazado continuamente? La Academia de Estados Unidos, ¿no?, de cine. Hollywood había cuestionado y que le había llevado más de un problema a Orson Welles, que va a terminar haciendo películas en España, en Yugoslavia, en Francia, y por accidente en la frontera con México, entre Estados Unidos y México, aquella Sed de Mal, por ejemplo. El proceso de Orson Welles fue filmado en Yugoslavia. Eh, Intentó filmar El Quijote en España. Es decir, en pocas palabras, en la época en que El Ciudadano Kane es canonizada en la revista Sight and Sound, Orson Welles es digamos, una figura relegada, marginal de la Academia y de Hollywood. Y sin lugar a dudas, es un héroe del cine alternativo europeo. Tanto el del realismo, neorrealismo italiano, como de la Nouvelle Vague francesa, como de el nuevo cine que podía aparecer en Asia o en América Latina. En cambio, Vértigo, 2012, es una película de Hitchcock, pero su inclusión o su selección como la mejor película de la historia en el 2012 hace como una especie de reivindicación de lo canónico de Hitchcock. Ya se acuerdan que había empezado con la Nouvelle Vague, ¿no?, aquella entrevista de Truffaut a Hitchcock, pero esa canonización se perpetúa hasta el 2012, se continúa hasta bueno, en realidad hasta el 2020. Hay elementos que no tienen que ver estrictamente con un canon cinematográfico. Es decir, en realidad, voy a deshacer lo que digo. El canon cinematográfico no está compuesto, como cree cualquier persona, por elementos estrictamente cinematográficos. Por la forma, por el montaje, por la fotografía, por la actuación, por la dirección, por el guión, por la producción. Sino que está muy fuertemente, y en esta lista nos damos cuenta, que esa selección
no se basa en esos elementos que dice tener en cuenta cuando realiza la selección. Hay otros elementos en cuestión, ¿sí? Que son extra lenguaje cinematográfico. Son exteriores, son parte de el mundo cultural occidental, de las vivencias del mundo occidental. Para el mundo occidental este debe ser el canon, pero no el canon cinematográfico, el canon de películas. Después, si esto corresponde o no a ciertos elementos como eh, las características del guión o de la fotografía o de la actuación o de la dirección, eso es otra cuestión. Yo resumía de este artículo que Garci pone en duda la posibilidad de registrar con un mínimo de seriedad y rigor algo parecido a las 10 mejores películas. El autor de The Best, de este libro, el autor cree que no es fácil, no es posible registrar con un mínimo de seriedad y rigor una lista de las 10 mejores películas. Sin embargo, y lo va a decir el articulista Bonilla, lo va a decir, a pesar de que cree que no se puede realizar, lo hace. Bonilla alerta sobre convertir deportivamente las obras de arte, las novelas, los ensayos en caballos de carrera. Sí, el Bonilla es directo, claro y directo, sencillo y directo. De pensar en las películas como una serie o un conjunto de caballos de carrera en el que, bueno, va a llegar el mejor, o los 10 mejores, o los 100 mejores, o los 1000 mejores, es una falacia total. Y le dice Bonilla a Garci, en vez de apostar por acabar con ellas, con las listas, exterminarlas de una buena vez, Garci propone que las listas se hagan teniendo en cuenta que el cine es tan potente que ya posee tantas obras mayores como la literatura y el arte. Yo pienso que no lo dice, pero Bonilla cree que Garci no ha aprendido la lección que ha dado. Es decir, no hay posibilidades de realizar una lista de las 10 mejores, eh, pero advierte que hay tantas películas como obras mayores de la literatura y el arte. Este tipo de literatura, como la de Garci, de Best, podemos encontrar continuamente. Lo vamos a encontrar en múltiples formas, ¿no? En vez de, bueno, acá pone la mejor con signo de interrogación, pero vamos a encontrar otros que son similares, es decir, que en gran medida reconocen la imposibilidad de la creación de una lista, pero la proponen al fin.